más importante, más frecuente, es la enfermedad de Parkinson. Pero existen otro tipo de trastornos del movimiento, ¿no? Entonces, definiremos bien, abarcaremos la enfermedad de Parkinson y también abarcaremos lo que es los síndromes que hay dentro de los trastornos del movimiento. Los síndromes hipocinéticos y los síndromes hipercinéticos. ¿Cuál es el sustrato anatómico o cuál es la estructura encefálica que se altera para que el paciente tenga trastornos del movimiento? La estructura es los ganglios basales, ¿no? Los ganglios basales que vamos a ver, los más importantes, tenemos al putamen, al globus pálido, parte interna, parte externa, tenemos al núcleo caudado. Ustedes saben que el núcleo caudado con el putamen forman el estriado, y el estriado es el principal núcleo aferente, ¿no? Es el que más se afecta dentro de todos los núcleos basales que tenemos. Entonces, les dije que los ganglios basales tenemos al núcleo caudado, al putamen, al globus pálido. El putamen y el globus pálido forman el núcleo lenticular, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene forma de lente, ¿no? Luego lo vamos a ver. Y es importante también, como especie de introducción, para que ustedes vayan borrando ciertas ideas que a veces, producto de la idiosincrasia de nosotros, hay ciertas ideas como por ejemplo que todo lo que tiembla es Parkinson. Y vamos a ver por ejemplo el caso clínico de una paciente, que lo he desarrollado con mi grupo, de una paciente mujer de 26 años de edad, nacida y residente en el Callao, soltera y sin embarazos, profesora de educación inicial. Sus padres y dos hermanos se encuentran sanos. En abril de 1998, los familiares la notaron desinteresada en su cuidado personal, con tendencia a permanecer callada y no expresar sus estados afectivos, reacia para visitar a sus familiares y amistades. Disminuyó considerablemente su colaboración con las actividades diarias del hogar. No hubo modificaciones en el apetito ni en el ritmo del sueño. Estos síntomas se desarrollaron en el lapso de 2 meses. Después aparecieron movimientos rápidos en la mano derecha a manera de sacudidas, especialmente al realizar movimientos intencionales tales como manipular cubiertos, escribir, usar tijeras y emplear la escoba. Entonces, como resumen de esta diapositiva, diremos lo siguiente, que es una mujer joven que proviene, bueno, que es soltera, es profesora. Sus familiares, es importante el dato que nos dan, sus familiares aparentemente sanos, ¿no? Pero ella empieza con trastornos psiquiátricos, por así decirlo, ¿no? Porque hay notaron desinteresada en el cuidado personal, hay alteraciones de su cuidado personal. Hay alteraciones de su estado de ánimo, permanecer callada, no puede expresar estados afectivos, reacia a visitar a los familiares y amistades, ¿no? O sea, entonces hay trastornos psiquiátricos, ¿sí? Y luego, bueno, se añade a esto que pérdida del apetito, el ritmo del sueño se altera, y después aparecen movimientos rápidos en la mano derecha, o sea, a manera de sacudida, ¿no? Especialmente al realizar movimientos intencionales tales como manipular cubiertos, escribir y usar tijeras o emplear la escoba. Entonces, vamos desarrollando el caso. Estas molestias se intensificaron progresivamente e interfirieron en grado alto los actos más elementales. La escritura se volvió micrográfica e incoordinada groseramente. Las dificultades en la marcha evolucionaron insidiosamente, caracterizándose por rigidez al caminar, giros lentos en cada uno de los pasos,
con rotación externa de las caderas y rotación interna de las piernas, lo que configuraba una apariencia saltarina al caminar. O sea, nos están diciendo que la paciente tiene el lentecimiento para caminar, bradicinesia, tiene como un síndrome parkinsoniano, ¿no? O sea, rigidez y hay un temblor, pero bastante marcado, ¿no? Un temblor marcado. Todos estos trastornos lo interpretaron como psicógenos y le prescriben ansiolíticos y antidepresivos durante 2 meses, ¿ya? Sin obtener mejoría. A los 6 meses del comienzo clínico de la enfermedad, 6 meses después, la paciente estaba disártrica, con acentuada incoordinación en los miembros. Había cialorrea y disfagia cervical. Su expresión facial era burlona e irónica. Las sacudidas en la mano derecha eran grotescas y consistían en movimientos rápidos a manera de un aleteo, cuando levantaba el brazo o trataba de aprender los objetos, que terminaban cayendo por la dismetría y torpeza extrema. En otro centro hospitalario se planteó el diagnóstico diferencial con parkinsonismo juvenil y temblor esencial. Entonces, al decir que es un parkinsonismo juvenil, entonces le añaden levodopa carbidopa, ¿no? Y propanolol. Como el temblor esencial, el tratamiento de elección para un temblor esencial es el propanolol, pero acá le dan pues dosis extremas, ¿no? 40 miligramos cada 8 horas. Ustedes saben que el propanolol es un beta bloqueante. Entonces, a esta paciente probablemente le hayan producido una bradicardia, ¿no? Y la paciente podría haber ocasionado de síncopes, ¿ya? Entonces, eso también tienen que grabar bien. Entonces, a esta paciente le hacen electroencefalograma y una tomografía axial computarizada en el cerebro que fueron informadas como normales. Le dieron levodopa, carbidopa y le dieron propanolol, pero no hubo modificación de los signos y síntomas de la paciente. ¿Listo? Se solicitó estudios del cerebro como resonancia magnética, dosaje de ceruloplasmina y de cobre en suero, así como excreción de cobre en 24 horas. Infortunadamente, la indigencia económica de la familia imposibilitó la obtención de los exámenes solicitados. No se supo más de la paciente hasta 10 meses después. Esta fue traída en brazos por su padre y no podía mantenerse de pie. Su expresión facial con la boca entreabierta correspondía a una sonrisa burlona. Su mutismo impedía evaluar el estado mental. La disfagia se había agravado y producido un grave estado de desnutrición. En estas condiciones fue hospitalizada. Entonces, miren, este es un caso típico de una enfermedad de Wilson. Por eso que yo les decía que no todo lo que tiembla es Parkinson. Acá tenemos, primero que es una paciente joven. Para yo pensar en una enfermedad de Parkinson de origen precoz, o sea, antes de los 60 años, pues lo más usual es que cuando se da antes de los 60 años, tenga un componente genético, ¿no? Pero ¿qué nos dicen acá en el caso clínico? Que sus padres y hermanos se encuentran sanos. Y otra cosa que empieza con alteraciones psiquiátricas. Nos hace un síndrome parkinsoniano y había una alta sospecha de que esto sea una enfermedad de Wilson. Le indican una resonancia magnética cerebral, un dosaje de ceruloplasmina y cobre en sangre, pues en suero, ¿sí? Dosaje de ceruloplasmina y cobre en suero, pero bueno, la paciente no se realizó por motivos económicos, ¿no?
Esta paciente después, cuando ya regresa, se le hace todos los estudios y ahí es donde se evidencia que esta es una enfermedad de Wilson. Y le dan el tratamiento de elección, que es la depenicilamina, y la paciente se estabiliza por lo menos, pero claro, ya quedó con secuelas muy graves. Entonces, Elizabeth, ¿me están escuchando? ¿Me están siguiendo? Sí, sí, doctor, Sí, estamos bien, está ¿no? muy, sí, está bien el caso. Ya. Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Estas enfermedades o trastornos del movimiento son enfermedades neurológicas en las que predominan las alteraciones en la forma y la velocidad de los movimientos corporales. Aparecen enfermedades que afectan a los ganglios basales. De ahí que, por ejemplo, ustedes saben que la enfermedad de Parkinson es el síndrome parkinsoniano idiopático. O sea, ¿qué significa? Que no hay algo que lo produzca aparentemente, ¿ya? Entonces, también lo otro es que si nosotros le hacemos resonancia al paciente, le hacemos tomografía, probablemente no encontremos nada, ¿no? Pero hay un examen que es el SPET, el PET o el SPET, en el cual pues vemos la funcionabilidad de los ganglios basales. Y ahí sí nos vamos a dar cuenta que hay una hipofuncionabilidad de los ganglios basales en un paciente con una enfermedad de Parkinson. Entonces, ya les estoy hablando de lo siguiente, que hay pacientes que tienen un síndrome parkinsoniano que puede ser idiopático y eso es la enfermedad de Parkinson. Pero hay pacientes que tienen un síndrome parkinsoniano y eso es secundario a otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que consume o que ingiere medicamentos antipsicóticos, ¿ya? O también medicamentos cardiológicos, también nos pueden producir. O, por ejemplo, un paciente que tiene algún medicamento de tipo anticrisis epilépticas, también pueden producir un síndrome parkinsoniano. Ya lo vamos a ver conforme, pero esos son parkinsonismos secundarios. O un paciente, por ejemplo, que nos hace el llamado parkinsonismo vascular. Paciente que nos hace un ACV en ganglios basales y nos hace todo el componente de un síndrome parkinsoniano. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ustedes como médicos generales que van a hacer un año quizás de repente haciendo su serum y luego posteriormente ya hacen su especialidad, pero en ese año van a recibir pacientes con síndrome parkinsoniano y no de frente pensar en Parkinson. Hay que descartar las otras causas del Parkinson, porque a veces uno de frente se manda, esta es una enfermedad de Parkinson. Si yo no estoy seguro del diagnóstico, yo le hago un mal al paciente dándole un diagnóstico que no estoy seguro. Y eso habla muy mal del médico, ¿sí? Yo he visto varios médicos que, o sea, por salirse del momento, dan un diagnóstico erróneo y eso habla muy mal, como les digo. Entonces, si yo no estoy seguro que esta es una enfermedad de Parkinson, no debo decirle al paciente. ¿Por qué? En la anamnesis es importante que ustedes vean bien qué medicamentos toma el paciente. Yo he tenido pacientes con medicamentos psiquiátricos que terminan haciendo un síndrome parkinsoniano. ¿Qué hacemos ahí? Suspendemos el antipsicótico y el paciente mejora, pero no. El paciente se ha paseado por un montón de médicos y
Al contrario, le decían Parkinson, Parkinson y Parkinson y le daban su levodopa. Levodopa, carbidopa, levodopa, y el paciente no mejoraba, pues porque el medicamento estaba ahí, el que le producía todo el síndrome parkinsoniano. Entonces, dentro de los trastornos del movimiento se distinguen dos grandes grupos sindrómicos, el síndrome hipocinético y el síndrome hipercinético. Síndrome hipocinético, pobreza o lentitud del movimiento. Eso se llama asinesia y suele acompañado de un aumento del tono muscular o rigidez. Por lo tanto, se denomina un síndrome rígido aquinético. ¿Sí? Ese es el síndrome hipocinético. Hipocinético, disminución del movimiento y por ende aumenta la rigidez, aumenta el tono y por eso que el paciente tiene un síndrome rígido aquinético. Otra cosita que es importante que sepan ustedes. La rigidez, hay dos tipos de rigidez. Un ratitito. Entonces, el otro es los trastornos hipercinéticos, ¿no? Ya, lo que yo les estaba explicando de la rigidez. Hay dos tipos de rigidez. La rigidez en hoja de navaja, que es la espástica, la que se produce por un daño de la vía piramidal, y la rigidez tipo en rueda dentada, que es la de los síndromes parkinsonianos. Entonces, la rigidez en hoja de navaja, ustedes van a ver a un paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular y pues tiene su marcha hemipléjica, ¿no? O hemiparética. El síndrome el signo del pulgar cautivo, así andan los pacientitos. Sí me ven, ¿no? Sí, sí se Elizabeth. ve la Entonces, así andan los pacientitos con un síndrome, con un síndrome, con el signo del pulgar cautivo y una rigidez. Si el examinador viene y mueve la extremidad, se mueve la extremidad, pero regresa a su sitio. Por eso que se le llama rigidez en hoja de navaja o la rigidez espástica. Y eso es daño de vía piramidal. ¿Sí? En cambio, la rigidez en rueda dentada, ahí utilizamos la maniobra de Frommel, en la cual hacemos que el paciente se distraiga, por así decirlo, con un movimiento voluntario en la extremidad que no vamos a evaluar. Le hacemos que haga esto, y nosotros estamos evaluando en la otra extremidad de esta forma, ¿no? Entonces, acá vemos, o sea, una rigidez en rueda dentada, como si diera vuelta, pues, ¿no? En una rueda, ¿ya? Entonces, eso es la rigidez en rueda dentada y la rigidez en hoja de navaja. El síndrome es hipercinéticos que se caracterizan por la presencia de movimientos involuntarios, anormales o disinesias. Entonces, los síndromes hipocinéticos, la enfermedad característica es la enfermedad de Parkinson. Los síndromes hipercinéticos, la enfermedad característica es la Corea de Huntington o la del baile del zambito, ¿ya? En los síndromes hipercinéticos. Entonces, vamos a desarrollar lo que es la anatomía de los ganglios basales, grupo de núcleos subcorticales relacionados directamente con el inicio y control de los movimientos voluntarios.
Su función consiste en procesar y modular la información proveniente de la corteza motora para la adecuada realización de los movimientos voluntarios. Además del circuito motor, existen otros 3 circuitos paralelos: el visomotor, el asociativo y el límbico. Entonces, los ganglios basales, ya les dije, el núcleo estriado, que lo conforma el núcleo caudado y el putamen, el globo pálido en su parte interna, parte externa, la sustancia negra, pars compacta y par reticular, el núcleo subtalámico y los núcleos talámico ventral anterior y ventral lateral. Y ya les dije que el estriado es la principal estructura aferente, recibe proyecciones excitadoras glutamatérgicas de todas las áreas corticales y proyecciones dopaminérgicas desde la sustancia negra pars compacta. ¿Qué vamos a decir acá? Lo siguiente. Este es un PET o un SPET, ¿no? Del cerebro a nivel de un corte de ganglios basales. Acá tenemos pues un cerebro normal. Ustedes ven la funcionabilidad de los ganglios basales. En cambio acá, un paciente con cerebro en una enfermedad de Parkinson. Ahí está la hipofuncionabilidad del núcleo estriado, el núcleo lenticular también, o sea, el caudado, el globus pálido y el putamen, ¿no? Globus pálido hacia adentro, el putamen hacia afuera. ¿Listo? Bueno, esto de acá no me voy a demorar yo porque si no me llevo toda la tarde, pero es importante que ustedes sepan la fisiopatología o por lo menos lean esta parte de cuál, aunque la teoría es una teoría que plantean puede producir los trastornos tanto hipocinéticos como hipercinéticos, ¿no? Con proyecciones inhibitorias o excitatorias de los ganglios basales. Y bueno, el estado hipocinético, por ejemplo, la alteración neuroquímica más importante de la enfermedad de Parkinson es la degeneración de las neuronas dopaminérgicas, ¿no? De la sustancia negra pars compacta. Según el modelo clásico de funcionamiento de los ganglios basales, el déficit de dopamina en el estriado originaría un aumento de la actividad de las neuronas del globus pálido parte externa y de la sustancia negra parreticular. Al estar reducida la inhibición de las neuronas estriatales GABAérgicas o sustancia P que ejercen sobre ellos. El déficit de dopamina conlleva una excesiva inhibición de las neuronas del globus pálido parte externa como consecuencia de una hiperactividad de las neuronas estriatales GABA y encefalina. La inhibición del globus pálido parte externa produce una hiperactividad del núcleo subtalámico y en consecuencia una hiperfunción de las neuronas del globus pálido parte externa, sustancia negra parreticular. El efecto último de la denervación dopaminérgica es una hiperfunción de las neuronas del globus pálido parte interna y de la sustancia negra parreticular, que condiciona una inhibición de las neuronas talamocorticales y como consecuencia una menor activación cortical. Y el estado hipercinético, ya les dije que es la enfermedad de Huntington, la más característica, la corea de Huntington. La alteración neuroquímica más importante radica en una degeneración de las neuronas estriatales de proyección GABA encefalina, que produce secundariamente una alteración en el funcionamiento de la vía estriopalidal indirecta con predominio de la directa. Esta degeneración estriatal se traduce en una pérdida de la inhibición de las neuronas del globus pálido pars externa por parte del estriado. Y secundariamente se produce una hiperfunción de la vía globus pálido pars externa, núcleo subtalámico, con la inhibición funcional de este último. El efecto final es una menor activación de las neuronas del globus pálido pars interna y por tanto una desinhibición de las neuronas talamicorticales y una mayor activación cortical que sería la responsable de los movimientos coreicos.
La enfermedad de Huntington se caracteriza por movimientos de tipo coreicos. Los movimientos de tipo coreicos son movimientos irregulares, catastróficos, por así, caóticos, ¿no? O sea, movimientos de todo tipo tiene el paciente. Eh, ya les dije. Entonces, síndromes hipocinéticos o parkinsonianos. Acá es importante que ustedes fijen lo siguiente. Cuando yo defino un síndrome hipocinético, tengo dos cosas. La bradicinesia sí tiene que haber bradicinesia y rigidez. Miren que no lo mencionan al temblor, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de pacientes con Parkinson que no tienen temblor. Un paciente con enfermedad de Parkinson que no tiene temblor. Aproximadamente es el 30% de los pacientes con Parkinson no tienen temblor, ¿ya? Entonces, un síndrome parkinsoniano está definido por bradicinesia y rigidez, ¿ya? Pero, por ejemplo, eso yo les estoy diciendo de las últimas actualizaciones que hay eh, con respecto a lo que es síndrome hipocinético. Pero, por ejemplo, en la medicina considera a través del Banco de Cerebro del Reino Unido que lo siguiente, bradicinesia o cualquiera de los siguientes signos, temblor, rigidez o inestabilidad postural, ¿ya? Entonces, temblor, rigidez o inestabilidad postural y asociado a una bradicinesia o acinesia. La enfermedad de Parkinson es la causa más frecuente de un síndrome parkinsoniano. Es el diagnóstico más probable cuando no existen síntomas atípicos o datos en las pruebas de neuroimagen que orienten a un diagnóstico alternativo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo un paciente con un síndrome parkinsoniano, pero de inicio me está haciendo inestabilidad postural. Si el paciente me hace inestabilidad postural de inicio, eso probablemente no sea una enfermedad de Parkinson, sino eso va para un parkinsonismo atípico. En un ratitito
Eh, Eliana, Sí, doctora, aquí estamos. ya. Entonces, continuamos. Bueno, como les decía, ¿no? Eh, si yo tengo un paciente con síndrome parkinsoniano y después de, o sea, en ese momento que yo hago el diagnóstico, el paciente está presentando inestabilidad postural, sabemos que con la enfermedad de Parkinson, la inestabilidad postural se presenta casi al fin, cuando ya la enfermedad de Parkinson es bastante avanzada, ¿sí? Pero si lo tenemos desde el inicio, probablemente esto sea un parkinsonismo atípico o un parkinsonismo plus. Dentro de esos parkinsonismos atípicos tenemos la AMS, la atrofia multisistémica, la PSP, que es la parálisis supranuclear progresiva, y tenemos la degeneración córtico-basal, también, o también la demencia por cuerpos de Lewy. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene inestabilidad postural, de inicio probablemente sea una parálisis supranuclear progresiva o podría ser una AMS, una atrofia multisistémica. Si yo tengo un paciente con demencia de inicio en una enfermedad de Parkinson, probablemente no sea Parkinson. Lo más seguro es que sea una demencia tipo demencia por cuerpos de Lewy o una degeneración córtico-basal. Entonces, eso es importante que ustedes delimiten bien. Por eso que acá dice acá, la enfermedad de Parkinson es la causa más frecuente de un síndrome parkinsoniano. Es el diagnóstico más probable cuando no existen síntomas atípicos o datos en las pruebas de neuroimagen que orienten a un diagnóstico alternativo. Y ya les dije, los síndromes parkinsonianos, las entidades en las que con mayor frecuencia se confunde la enfermedad de Parkinson son la atrofia multisistémica, la MS, la parálisis supranuclear progresiva, la PSP y la degeneración corticobasal. Vamos a clasificar lo que es las enfermedades de Parkinson, los síndromes parkinsonianos, perdón. Entonces, acá decimos lo siguiente, los parkinsonismos idiopáticos o enfermedad de Parkinson, ¿sí? Es la primera clasificación. Y la siguiente vienen los parkinsonismos secundarios o sintomáticos, ¿ya? Entonces, tenemos los parkinsonismos idiopáticos o enfermedad de Parkinson y los parkinsonismos secundarios o sintomáticos. Ahí tenemos a los inducidos por fármacos, tóxicos, a los trastornos metabólicos, a los pacientes que tienen algún problema vascular, una hidrocefalia normotensiva, también puede producir un síndrome parkinsoniano. Entonces, los parkinsonismos secundarios o sintomáticos, acá tenemos a los inducidos por fármacos, como por ejemplo los neurolépticos, como el haloperidol, la risperidona, ¿ya? Haloperidol y risperidona produce un síndrome parkinsoniano. Y otros bloqueadores dopaminérgicos, como por ejemplo la metoclopramida y el sulpiride, ¿ya? Metoclopramida y sulpiride. El Sulpinex, más famoso el Sulpinex, produce un síndrome parkinsoniano. Los antagonistas del calcio, como el liltiazem, el verapamilo, el litio, la reserpina, el ácido valproico, también puede producir un síndrome parkinsoniano. Los inducidos por tóxico, monóxido de carbono, metanol, pesticidas, ¿ya? Los trastornos metabólicos, ahí está lo que empezamos en el caso clínico, la enfermedad de Wilson. La calcificación idiopática de los ganglios basales, la enfermedad de FAR, FAHR. La hipoxia, la mielonisis extrapontina. El vascular también puede causar un síndrome parkinsoniano. Ya les dije, hidrocefalia normotensiva, un paciente que tenga la triada de Hacking-Adams, incontinencia urinaria, alteración cognitiva y ataxia. Hay que pensar en una hidrocefalia normotensiva. Ahí tenemos que hacer
punciones, ya les dije la vez pasada, una punción evacuante, ¿sí? ¿Ya? Una punción terapéutica. Lesiones ocupantes de espacio, hematomas subdurales, tumores, enfermedad causada por prione, la demencia de Creutzfeldt-Jakob, parkinsonismos asociados a enfermedades neurodegenerativas. Ahí tenemos la PSP, parálisis supranuclear progresiva, la atrofia multisistémica, tipo parkinsoniana, la enfermedad de cuerpos de Lewy, la degeneración corticobasal, la enfermedad de Huntington. Un ratitito, ¿ya? Entonces, los parkinsonismos asociados a enfermedades neurodegenerativas, la PSP, la AMS, la degeneración córtico-basal, la enfermedad por cuerpos de Lewy, la enfermedad de Huntington y varias otras cositas por acá que pueden producir un síndrome parkinsoniano. Entonces, la cinesia, ausencia de movimiento, comprende la hipocinesia. Hipocinesia es reducción de la amplitud del movimiento. Y la bradicinesia es la lentitud de movimiento. ¿Ya? O sea, la hipocinesia hay que tener en cuenta cuando hay una reducción de la amplitud del movimiento. En cambio, la bradicinesia es voluntario, lentitud de movimiento. La hipocinesia es involuntaria. Los pacientes con parkinsonismo presentan mayor lentitud para comer, vestirse o asearse, les cuesta levantarse de un asiento, darse la vuelta en la cama o realizar movimientos de precisión con las manos. Rigidez, ya les expliqué de la rigidez. Resistencia al desplazamiento pasivo de una articulación por aumento del tono de los músculos, tanto flexores como extensores. Resistencia continua en todo el recorrido de la articulación, ese es en tubo de plomo o esa es la que yo les decía en hoja de navaja.
o con intervalos escalonados de pérdida de tono atribuibles al temblor, rueda dentada. Aumenta cuando se realizan movimientos voluntarios con la extremidad contralateral, ya le dije, maniobra de Fromen, o con tareas mentales, ¿no? Se diferencia de la espasticidad en que esta última se produce fundamentalmente en la musculatura flexora. Paratonía, un tipo de aumento de tono muscular que aparece en los síndromes frontales, y la paratonía es continua, empeora al intentar que el enfermo se relaje y mejora al realizar maniobras de distracción, al contrario de la rigidez parkinsoniana. El temblor característico de un síndrome hipocinético es un temblor de reposo unilateral. El temblor de reposo. O sea, el paciente está tranquilo, viendo televisión de repente y tiembla, ¿no? Y tiene una frecuencia de 4 a 6 Hz, ¿ya? Que suele ser el primer síntoma en casi el 70% de los pacientes, siendo más frecuente la afectación de la extremidad superior, temblor en cuenta de monedas. Entonces, es un temblor característico de la enfermedad de Parkinson. Aumenta en situaciones de tensión emocional, desaparece durante el movimiento voluntario y puede reaparecer tras mantener una postura. Inestabilidad postural, dificultad para iniciar la marcha, bloqueos al girar o al llegar a un obstáculo y el fenómeno de festinación. Un paciente con síndrome hipocinético puede hacer lo que le llamamos el freezing. Paciente que se para, o sea, se pone de pie, pero no puede iniciar la marcha. Ese es el freezing o congelamiento, ¿no? El paciente se queda ahí como congelado, por así decirlo. No puede dar un paso. Ese es los pacientes con un síndrome hipocinético. O de repente, el paciente está caminando de lo más normal y viene involuntariamente una ganas de caminar rapidísimo e empieza a caminar el paciente rapidísimo y él no lo puede parar, nadie lo puede parar. Incluso hasta tienen caídas, ¿no? Ese es el fenómeno de festinación. Marcha a pasos rápidos y cortos que el paciente no puede detener, ¿ya? Entonces, ese es el fenómeno de festinación. Uno es el fenómeno de freezing y el otro es el fenómeno de festinación. Dificultad para efectuar los ajustes corporales, o sea, posturales, para inclinarse o apoyarse, por lo que su presencia aumenta el riesgo de caídas. Los síndromes hipercinéticos se dividen según el tipo de discinesia que presenta el paciente. Los diferentes tipos de discinesia se definen por los rasgos del movimiento, como el ritmo, la velocidad, la duración, la amplitud, la distribución, si es inducido por ciertos factores o si se suprime voluntariamente. Entonces, los síndromes hipercinético, ahí tenemos al temblor, distonía, tetosis, corea, balismo, mioclonías, tics, estereotipias o acaticia. Temblor, ya lo hemos visto, pero el temblor es uno de los movimientos involuntarios más frecuentes, movimiento rítmico y oscilatorio que afecta a una o más partes del cuerpo y se produce por la contracción rítmica y regular de músculos agonistas y antagonistas. Se diferencia de otros movimientos anormales como la corea, la tetosis, el balismo o las mioclonías, porque es un movimiento repetitivo, o sea, rítmico, con una frecuencia y amplitud regular, ¿ya? Por eso que lo diferenciamos de los otros tipos de movimientos anormales. Temblor de reposo ocurre en una parte del cuerpo que no está activa de manera voluntaria, ni se encuentra sujeta a la acción de la gravedad. Por ejemplo, yo, o sea, estoy sentado, pero mi mano lo tengo apoyada en algo, ¿no? Entonces no está afecta de la gravedad. Y ese es el temblor de reposo. Cambia la situación cuando yo, por ejemplo, quiero coger algo y en el movimiento que hago hacia coger ese objeto,
empiezo a temblar, ¿no? Entonces, y si tiemblo más al llegar al objetivo, pues eso sí es un signo de alarma que nos dice que puede haber un compromiso cerebeloso, ¿no? Ese es el temblor de intención, ¿ya? El temblor de intención es cuando yo me acerco al objetivo y conforme voy acercándome al objetivo, tiemblo más. Es diferente al temblor cinético o de movimiento y el temblor postural. ¿Ya? El temblor cinético o de movimiento también sucede que tiemblo al querer hacer algo, pero no cambia la intensidad ni la frecuencia del temblor conforme yo me acerco al objetivo. Ese es el temblor cinético de movimiento. Y el temblor de posición postural es cuando el paciente pues adquiere una determinada postura, por ejemplo ahí, y empieza a temblar, ¿no? Ese es el temblor postural. ¿Y por qué tenemos que definir estas cosas? Porque el temblor, ya les dije que el temblor de reposo es parkinsoniano y el temblor cinético y postural es el temblor esencial, el temblor benigno, ¿ya? Ese temblor esencial eh, que generalmente tiene un comportamiento benigno, ¿no? No es neurodegenerativo, que es postural y cinético. Temblor de acción, ya les dije, ocurre durante la contracción voluntaria de un músculo. Este término incluye el temblor postural y el cinético. El temblor postural es el que se produce mientras se mantiene voluntariamente una postura contra la acción de la gravedad. Por ejemplo, el mantener los brazos extendidos paralelamente al suelo, y es característico del temblor esencial y del temblor fisiológico. El temblor cinético se produce durante cualquier movimiento voluntario. Temblor de acción. El cinético simple que se presenta durante toda la trayectoria del movimiento y el temblor intencional que aumenta de amplitud a medida que se finaliza una acción voluntaria dirigida a un objeto. Se relaciona con lesiones cerebelosas y de sus conexiones. Distonía es otro tipo de movimiento involuntario. Por ejemplo, esto es la distonía, ¿no? ¿Cómo lo define? Movimiento de torsión producido por la contracción muscular simultánea de los músculos agonistas y antagonistas mantenida. O breve, ¿no? Puede presentarse en reposo durante una acción voluntaria, distonía de acción, o incluso durante la realización de tareas específicas como escribir, tocar un instrumento musical, o al utilizar el ratón del ordenador, distonías ocupacionales. Entonces, no sé si ustedes habrán visto a pacientes que están conversando así normalmente, pero de repente de un momento a otro hacen esto, ¿no? Miran hacia él. Es porque estos músculos de acá se contraen y producen la distonía cervical por contractura probablemente del esternocleidomastoideo y del trapecio. Y estas distonías son bastante difíciles de tratar, ¿ya? Se utiliza toxina botulínica, se le da también levodopa carbidopa. Generalmente la distonía responde bien a la levodopa carbidopa, pero a veces es muy difícil el tratamiento, ¿no? Otras distonías, por ejemplo, la distonía que sucede cuando un paciente se ha dedicado a tocar la trompeta, entonces ahí viene la distonía del músico, ¿no? ¿Sí? O otro, por ejemplo, recientemente me llegó una pacientita que cada vez que escribía se contraía sus músculos de la mano y ya no podía escribir, pues. Entonces esa es una distonía del escribiente. Ahí vamos avanzando.
Entonces, ¿cómo yo diferenciar clínicamente una distonía? Pues, por ejemplo, en una distonía cervical, yo está así el paciente y hago un truco sensitivo, ¿no? O sea, como una caricia y el paciente mejora y esa es una que podría eh, comprobar o podríamos definir el diagnóstico como una distonía. Eh, por ejemplo, nos dice acá tocar el antebrazo durante la escritura o la distonía del escribiente o colocarse el dedo delante de los labios en la distonía oromandibular. También es otra forma de diagnosticar la distonía oromandibular. En muchos casos la distonía se acompaña de espasmos más rápidos que simulan un temblor distónico, ¿no? La tetosis son movimientos irregulares, arrítmicos, pero sobre todo de las extremidades, de los dedos, más que todo. La corea significa danza, movimiento irregular no predecible, de duración breve, que cambia de una parte corporal a otra sin una secuencia definida, ¿no? Suele tener una localización distal y es de baja amplitud. En muchas ocasiones el paciente los incorpora a movimientos voluntarios para intentar disimularlo. Una corea es, por ejemplo, en este tipo, ¿no? Un paciente empieza a moverse por todos lados, ¿ya? Yo tenía unas imágenes, o no el video, sino que mi lacto lo robaron, pero estoy tratando de de captar videos, sino que tengo un video ahí, sino que está con el paciente, por así decirlo, no está, el paciente se ve, ¿no? Sabemos quién es, entonces eso está prohibido. Primero tenemos que tratar de tapar la identificación del paciente. Entonces, la corea puede ser la manifestación de un gran número de enfermedades adquiridas o hereditarias. Se denomina corea primaria a la de causa genética. Dos tipos de corea: corea de Huntington y corea de Sydenham. La corea de Huntington es genética, ¿ya? Hay que indagar por el árbol genealógico, o sea, la descendencia de todo y la ascendencia del paciente, ¿ya? Esa es la de Huntington. Y la de Sydenham se debe por una infección de los estreptococos, ¿ya? Entonces, la de Sydenham sí tiene solución. Hay que darle su tratamiento antibiótico y generalmente el paciente mejora. Y por ejemplo, una complicación de la levodopa carbidopa, cuando al principio, cuando el paciente ingiere la levodopa, pues viene el periodo de luna de miel que se le llama, ¿no? O sea, el paciente ingiere la levodopa y mejora pues todos sus síntomas motores del Parkinson, ¿no? Pero después de unos 5 a 8 años ya no hay la misma respuesta. Y entonces ahí aparecen las complicaciones de la levodopa, porque a veces hay un exceso de levodopa. El paciente, conforme van pasando los años, eh, ya, como yo les decía, ya no es la mismo, ya no sucede lo mismo con el efecto de la levodopa. Entonces el paciente siente que ya no le va bien con la levodopa y él solito se automedica y aumenta la dosis de la levodopa. ¿Qué va a ocasionar con esos aumentos de dosis? Que aparezcan los efectos indeseados, como por ejemplo alucinaciones y como por ejemplo las disinesias. Las disinesias disinesias son movimientos involuntarios de todo tipo, movimientos, pero pueden ser disinesias de tipo coreicas o disinesias de tipo distónicas. Ya hemos visto qué es distonía y qué es corea. Entonces, movimientos distónicos, por ejemplo, hay movimientos duros, así, ¿sí? O movimientos coreicos, por ejemplo, no se mueven de todo tipo. Otra cosa que deben diferenciar muy bien, cuando yo hablo de mioclonía, es movimientos de este tipo, ¿no? En cualquier lado, cualquier región del cuerpo, movimiento. Es muy diferente
a las fasciculaciones y a las fibrilaciones. Fibrilación o fibrilación. Las fibrilaciones solamente yo los puedo ver por electromiografía. En cambio, las fasciculaciones, sí, pues es lo que el paciente me dice: doctor, me está latiendo el músculo. O doctor, siento como si caminara mi músculo. O siento como culebritas, así te dicen, en el músculo. Entonces, eso es una fasciculación. Y ustedes recordarán que las fasciculaciones y las fibrilaciones son de un síndrome de neurona motora inferior. Entonces, nos está diciendo un compromiso periférico. En cambio, la mioclonía desplaza a la extremidad. O sea, en la fasciculación el músculo se contrae, pero no desplaza el área afectada. En cambio, en la mioclonía el músculo se contrae y logra desplazar la extremidad. Esas son las mioclonías. Muy bien. Y para terminar la clase, hablaremos de lo que es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, pues, se caracteriza por lo siguiente, ¿no? Un paciente, y lo hemos estado tratando en el transcurso de la clase, pero para que ustedes nunca se olviden de una fascie parkinsoniana, ¿no? Una fascie con poca expresión facial, problemas del equilibrio, los codos flexionados. Esa es una marcha de un paciente con Parkinson, con tremor o temblor en las extremidades, rigidez muscular, marcha a pasos cortos, lentitud en los movimientos, rodillas ligeramente flexionadas, tronco ligeramente flexionado y el temblor, ¿no? Esa es una imagen para que ustedes no se olviden de un paciente con una enfermedad de Parkinson. ¿Quién lo describió por primera vez esto? James Parkinson. Ese patita agarró y vio que varios pacientes, varias personas tenían las mismas características clínicas, ¿no? Entonces hizo un estudio, hizo la primera ensayo que lo llamó parálisis agitans de todos los pacientitos que tenían esta característica, pues de estas enfermedades, ¿no? Esta enfermedad. Y por eso que le colocaron enfermedad de Parkinson. Entonces, la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo. Las manifestaciones son fundamentalmente motoras, temblor de reposo, pero también hay las no motoras, ¿no? Las motoras son 4 las principales: temblor de reposo, bradicinesia, inestabilidad postural y trastornos de la marcha perdón, rigidez en rueda dentada. Les dije temblor, bradicinesia, rigidez en rueda dentada y trastornos de la marcha. Esos son los 4. Y los no motores, o algunos también lo consideran como premotores, tenemos la anosmia, la depresión, la ansiedad, alteración cognitiva, disfunción sexual, pérdida de peso. Entonces, la anosmia es característico que aparezca antes de los trastornos motores, ¿ya? La depresión, de por sí, un paciente pues que está acostumbrado a su vida diaria, de un momento a otro empieza con un síndrome parkinsoniano, pues a cualquiera lo deprime, ¿no? Entonces, pero de por sí la enfermedad también deprime. Recuerden que la dopamina es el neurotransmisor que tiene que ver con el placer. Entonces, si hay un déficit de dopamina, pues va a haber un componente de depresión. Epidemiología, lo que yo les tendría que decir acá es que conforme uno avanza con la edad, hay mayor posibilidad de hacer enfermedad de Parkinson. Es más común en hombres que en mujeres, ¿ya? Es más común en hombres que en mujeres.
La etiopatogenia, pues, está caracterizado por la degeneración de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra pars compacta y la subsecuente pérdida del input dopaminérgico al estriado. Existe una pérdida neuronal en la sustancia negra, especialmente en las neuronas dopaminérgicas de la pars compacta. El cambio morfológico más obvio en la enfermedad de Parkinson es visible cuando se secciona el tronco cerebral. Hay pérdida de la pigmentación de la sustancia negra y del locus coeruleus por disminución de la neuromelanina. Etiología de la enfermedad de Parkinson, multifactorial. O sea, no hay una causa aparente. Hay múltiples factores genéticos y múltiples factores ambientales. Es importante el componente genético. Si yo no tengo el componente genético, probablemente no desarrolle enfermedad de Parkinson, ¿ya? Entonces, el componente genético sí es importantísimo. Dentro de los factores ambientales, acá tenemos dos cosas, ¿no? La exposición a los pesticidas, que aumenta la posibilidad de enfermedad de Parkinson. Y lo otro, por ejemplo, es el alcohol y el tabaco, o el café y el tabaco. Café y tabaco, se ha visto que protege a los pacientes de no hacer Parkinson, de no hacer enfermedad de Parkinson. Pero no por eso ustedes le van a decir a sus pacientes que consuman tabaco, pues, porque van a morir más rápido de un cáncer, ¿no? El tabaco es muy dañino para la salud. O sea, eso está corroborado. Si no hacen un cáncer, hacen un accidente cerebrovascular, muy dañino el tabaco, hacen hipertensión. Entonces, si alguien de ustedes fuma, vaya liberándose del tabaco, no fumen, es un consejo sano. Dentro de lo que es los participación de factores relacionados con el envejecimiento, con la mayor duración de la exposición a algún factor de riesgo ambiental, ¿no? Por ejemplo, nos dicen acá, formas familiares de la enfermedad han identificado proteínas clave involucradas en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson. Los potenciales mecanismos de muerte celular en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, el estrés oxidativo, la inflamación y la respuesta inmune, la exocitosis y la apoptosis. Los factores genéticos se consideran el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedad de Parkinson, posiblemente en combinación con factores ambientales. 10 a 15% de los casos de enfermedad de Parkinson pueden ser explicados por un componente genético conocido. Enfermedad de Parkinson familiar con herencia autosómica dominante o recesiva. En los casos de inicio temprano, el parkinsonismo juvenil puede establecerse que hasta un 50% de los casos tienen un origen genético. Lo que les decía, ¿no? Estudios epidemiológicos han implicado factores de riesgo ambientales como la vida rural, con la consiguiente exposición a pesticidas y el consumo de agua, ¿no? De agua de pozo también, así como factores que incrementan el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. Esto me hace acordar cuando yo hacía la residencia en Lima, nos fuimos a Puno. La doctora Pilar Macetti estaba haciendo un trabajo de etiología de la enfermedad de Parkinson. Y ahí se aplicó encuestas a una comunidad rural de Puno, ¿no? Para ver si había pacientitos con Parkinson. Y sí, o sea, la exposición a pesticidas o al consumo de agua de pozo favorece la exposición, la predisposición a hacer Parkinson. Y el consumo de tabaco y café está ya probado que disminuye el riesgo. Los síntomas premotores o no motores, ahí tenemos aquellos que están presentes algunos años antes, 3 a 10 años antes de que aparezcan los clásicos síntomas motores de la enfermedad.
Por ejemplo, tenemos pacientes que hacen los sueños vívidos, ¿no? Que generalmente la persona que duerme con el paciente va a llegar al consultorio quejándose que el paciente le pega. Los sueños vívidos son, por ejemplo, uno duerme y sueña ciertas cosas, pero no lo vive en ese momento, lo sueña nomás. Pero, por ejemplo, hay los pacientes con Parkinson, el sueño lo viven. Y eso, por ejemplo, si el paciente sueña que le están atacando, él trata de defenderse, pues, y al momento de defenderse lo va a atacar al que está durmiendo con él. Entonces, eso es los sueños vívidos, trastornos de la conducta durante el sueño REM, ¿ya? Afectación temprana de estructuras troncoencefálicas. Por eso que hay hiposmia, también la depresión, el estreñimiento. El estreñimiento es un síntoma muy común en pacientes con Parkinson. El estreñimiento o la constipación. Otros síntomas no premotores, por ejemplo, la neuropatía periférica, cambios cognitivos y conductuales. Acá, por ejemplo, ¿qué síntomas más frecuentes tenemos en la enfermedad de Parkinson? Desórdenes afectivos, anedonia, ansiedad, apatía, depresión, trastornos disautonómicos, una hipotensión ortostática. Miren, la hipotensión ortostática se presenta en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Pero si un paciente, desde un inicio, con un paciente con Parkinson, desde un inicio tiene hipotensión ortostática, lo más probable es que se trate de una atrofia multisistémica. Los trastornos disautonómicos son casi 100% de una atrofia multisistémica. Pero también un paciente con Parkinson puede hacer una hipotensión ortostática. Disfunción cognitiva, inatención, alteraciones de la memoria, pérdida de memoria, fatiga, también hay alteraciones gastrointestinales, ya les dije, la constipación o el estreñimiento, se sacian temprano, ¿no? O sea, empiezan a comer y casi no comen nada y ya se saciaron, o sea, ya se les fue el hambre, ¿no? Pérdida del apetito, disfunción sexual, ¿ya? También hacen esos componentes, trastornos del sueño, eh, disfunciones urinarias. Entonces, todo eso hace al paciente con Parkinson. Síntomas motores, el inicio es siempre asimétrico, empieza por un lado y la progresión de la enfermedad es gradual. Puede comenzar con una disminución del estrés. El primer síntoma, uno de los síntomas más tempranos motores, es por ejemplo la disminución del braceo. Disimuladamente uno camina y ustedes disimuladamente mueven los brazos, sin saber, sin darse cuenta. Pero un paciente con una enfermedad de Parkinson o un síndrome parkinsoniano, hay disminución del braceo. Ya no pueden, no hacen el movimiento, no lo tienen ahí, el brazo o la extremidad afectada. Puede comenzar con una disminución de la destreza, sobre todo de los movimientos finos, micrografía. Pacientes que de lo que hacían una letra bien bonita, ahora lo hacen chiquitita su letra, ni se les entiende. Ese es un signo motor de una enfermedad de Parkinson. Torpeza en un pie al caminar. Más frecuente que se inicie con temblor de reposo de una extremidad, disminución del braceo y dolor en el hombro. La bradicinesia y la rigidez se observan en la exploración en forma asimétrica y con predominio axial. Axial es tronco, segmentario en las extremidades. Por eso que cuando yo decía examinen coordinación axial y segmentaria, axial es tronco y lo otro es extremidades. Expresión facial reducida, inestabilidad progresiva de la marcha o alteración de reflejos posturales y pueden aparecer las caídas.
Eh, Eso ya lo hemos visto, ¿sí? Ya les dije, episodios de bloqueo o freezing, la voz se torna monótona o hipofónica. Bueno, ahí para que nunca se olviden de un paciente con enfermedad de Parkinson, marcha a pasos cortos, fascia hipomímica o fascia de jugador de póker. Y bueno, estos son los estadios de la enfermedad de Parkinson que clínicamente no nos ayuda mucho porque no cambia lo que vamos a hacer con el paciente, la terapéutica, ¿no? Y lo que yo les decía, los criterios clínicos del Banco de Cerebro de la Sociedad de Enfermedad de Parkinson del Reino Unido. Ellos dicen, por ejemplo, el diagnóstico de síndrome parkinsoniano, bradicinesia, y por lo menos uno de los siguientes, ¿no? Rigidez muscular, temblor de reposo e inestabilidad postural. Y criterios que apoyan el diagnóstico, por lo menos requerimos 3 o más para un diagnóstico definitivo de enfermedad de Parkinson. 3 o más de estos signos, signos y síntomas. Que el comienzo sea unilateral, que el temblor sea de reposo, que el cuadro sea progresivo, que haya asimetría persistente, que compromete más al lado del que comenzó. O sea, ¿qué significa esto? Si un paciente empieza con una rigidez o bradicinesia marcada de este lado, pues este lado siempre va a ser el más afectado. ¿Ya? Eso significa. Respuesta excelente a la levodopa. Ya les dije el periodo de luna de miel. Yo, por ejemplo, recibo a un paciente que recién le diagnostico Parkinson. Le doy la levodopa y el paciente pues a los 15 días va a llegar excelente. Va a llegar, no, va a llegar a agradecerte, va a llegar emocionado que ha mejorado, ¿no? Sino que lastimosamente esta enfermedad, pasado unos años, ya, como ya les decía, la respuesta a la levodopa ya no es la misma. Corea grave inducida por levodopa. Eso es otro signo, por ejemplo, lo que les decía también como complicación de la levodopa, ¿no? Las discinesias, que pueden ser coreicas o distónicas. Respuesta a la levodopa por más de 5 años. Curso clínico de 10 años a más. Tratamiento. Como toda enfermedad, el tratamiento debe ser no farmacológico y farmacológico. No farmacológico tiene mucho que ver terapia, o sea, medicina física y rehabilitación. A un paciente con Parkinson no lo vas a mandar a su casa que se siente. Tiene que hacer movimientos, tiene que hacer su vida como lo estaba haciendo antes. Porque si tú lo mandas a que descanse, a que esté en reposo, peor, la enfermedad avanza. O sea, sus síntomas motores empeoran. Entonces, la terapia es importantísima en un paciente con Parkinson, ¿ya? Y la terapia farmacológica, en la cual, pues, se recomienda, por ejemplo, acá las guías de tratamiento de la enfermedad de Parkinson recomienda instaurar tratamiento cuando la enfermedad condiciona la calidad de vida o el desarrollo de una vida laboral activa. ¿Esto por qué? Porque recuerden que el tratamiento es sintomático. El paciente con enfermedad de Parkinson, la enfermedad no tiene cura. Entonces, lo que hacemos es tratamiento sintomático. Por eso que las guías recomiendan iniciar el tratamiento sintomático cuando el paciente verdaderamente esté afectado. Por ejemplo, hay pacientes que ni se dan cuenta que tienen rigidez o temblor. Ahí no se recomienda iniciar el tratamiento, ¿ya? El tratamiento de elección es la levodopa, perdón, la levodopa. ¿Por qué? Porque pasa la levodopa y se transforma en dopamina, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la levodopa va unido siempre a otro medicamento, a un inhibidor de la dopa descarboxilasa?
La carbidopa es un inhibidor de la dopa descarboxilasa. La benseracida es un inhibidor de la dopa descarboxilasa. ¿Qué hacen estas dos? Inhiben que la levodopa se transforme en dopamina antes de llegar al sistema nervioso central. Esa es la función que cumple la carbidopa y la benseracida. Levodopa más carbidopa, hay varios nombres comerciales, pero también hay levodopa benseracida, ¿ya? Entonces, la levodopa, a pesar de los años que ha pasado, sigue siendo el tratamiento de elección para un paciente parkinsoniano, para un paciente con enfermedad de Parkinson. Otra cosita, años atrás aparecieron los agonistas dopaminérgicos, tipo el pramipexol. El pramipexol es un agonista dopaminérgico, ¿ya? El pramipexol, pues al principio apareció y los pacientes sí, y aparentemente iban bien, pero los estudios han demostrado que no es una mejoría significativa, ¿no? ¿Qué nos recomiendan las guías? Por ejemplo, si yo tengo un paciente joven que recién diagnosticó Parkinson, nos recomiendan iniciar con un agonista dopaminérgico, tipo pramipexol, nombre comercial, Cifrol, Parmital, Pramix, ¿ya? Entonces, eso no recomienda la guía, pero si tengo un paciente mayor de 60 años, ya debo darle su levodopa. ¿Con qué razón es esto? Porque si yo inicio levodopa a los 50 años, probablemente a los 55, 58 años ya tengo las complicaciones de la levodopa y voy a necesitar más dosis y voy a tener todas las complicaciones de la levodopa. En cambio, mientras más tarde inicie la levodopa, mejor, pues, ¿no? Los agonistas dopaminérgicos ahí van bien. Agonistas dopaminérgicos, ya le dije, el pramipexol, el ropinirol y la rotigotina. Son fármacos eficaces que pueden usarse en monoterapia y producen menos disinesias que la levodopa en pacientes de novo, en pacientes nuevos. Se recomienda su utilización como tratamiento de primera línea en pacientes menores de 60 años. ¿Qué decirles acá? También, pues, si yo tengo un paciente ya que ha recibido levodopa y veo que el paciente, por ejemplo, lo tomaba a las 9 de la mañana y el paciente estaba muy bien por 4 horas, pero actualmente, por ejemplo, el paciente toma a las 9 de la mañana y ya no le dura tanto la levodopa. Entonces, ahí sí se recomienda añadir inhibidores de la MAO. También, por ejemplo, ahí añadimos generalmente la seligilina, la rasagilina, ¿ya? Entonces, eso es importante también que ustedes lo sepan. Ya les dije las complicaciones de la levodopa, alucinaciones, disinesias, movimientos de todo tipo. Miren, les cuento un caso para terminar la clase. Un paciente de Chepén se le diagnostica levodopa, se le diagnostica enfermedad de Parkinson, le dan su levodopa. El paciente, han transcurrido 5 años, el paciente ha estado muy bien. Pero ¿qué pasa? Empezaron a los 5 años, empezó a tener menos duración la levodopa, duraba menos en su organismo. Su tiempo de vida media era menor. Entonces el paciente cada vez sentía que sus síntomas motores aumentaban. Agarró y se automedicó y cada 2 horas tomaba medicina, la levodopa lo tomaba. Aparecieron las disinesias. El paciente pensaba que era propio de la enfermedad de Parkinson. Como veía que temblaba más, porque aparentemente es un temblor, ¿no? O sea, pero movimientos involuntarios de todo tipo, las disinesias, aparecen por exceso de levodopa.
pero él decía que era por la enfermedad de Parkinson. Entonces aumentó más la levodopa. Entonces llega a la emergencia y puede ser un paciente que no se podía estar tranquilo, ¿no? O sea, es un paciente que se movía por todo lado, no se podía sentar. O sea, eso es lo que ocasiona la levodopa, ¿no? En exceso. Entonces, ahí lo que se hace es suspender toda levodopa y el paciente lo ven cómo va mejorando. Y incluso el paciente decía, cuando yo no me acordaba de él, me decía, doctor, le saluda el loco levodopa. Así decía, ¿no? Les cuento para que ustedes se acuerden. La enfermedad de Parkinson no distingue estatus social o moral, no distingue nada en realidad. Acá les paso a algunas personas famosas que tuvieron Parkinson. Y bueno, ¿alguna pregunta? A ver, ha levantado la mano Eliana, cuéntame. Doctor, dos preguntas. Había leído que también en algunos pacientes jóvenes se iniciaba el tratamiento con L-Dopa, pero combinado con un IMAO o con un agonista directo de los receptores dopaminérgicos, como los que había mencionado, ¿no? Eh, y que luego se va aumentando de manera gradual el L-Dopa. Pero ¿hasta cuándo es recomendable mantener esta terapia combinada? Y la otra pregunta es, en los pacientes que ya comienzan a tener sintomatología secundaria a la dosis del L-Dopa y se decide suspender el medicamento, ¿se les suministra otro en reemplazo del fármaco del L-Dopa o se le deja en un tiempo sin tratamiento farmacológico? Eh, Miren, yo, por ejemplo, me decías la primera pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo yo podía administrar la levodopa, me decías, ¿no? Terapia combinada, doctor. La L-Dopa Hasta con la terapia ajá, combinada de la levodopa con un agonista dopaminérgico. ajá, o con un IMAO, porque también decían que, como usted también mencionó, ¿no? Que permitía que no se metabolice o se degrade la dopa antes de su acción. Ajá. Ahí, mira, ahí en realidad, para el manejo de Parkinson, como ahí mencionan en los libros, es un arte, ¿ya? O sea, cada paciente es diferente. En realidad no hay un tiempo establecido hasta cuándo dar la combinación, ¿no? Eh, yo diría que hay muy pocas alternativas terapéuticas y vamos a tener que jugar con varias alternativas terapéuticas, pero no hay un tiempo establecido, ¿ah? De que hasta cuándo darlo. Eh, lo otro es, me decías, la otra pregunta. Cuando se decide suspender la L-Dopa por los efectos secundarios del Oye, fármaco, ya, si le añadimos otro medicamento, no existe tampoco, o sea, se le baja la dosis. Lo que hacemos es bajarle la dosis por los efectos adversos que ha producido. ¿Por qué? Porque no tenemos otro medicamento. Los agonistas dopaminérgicos, los inhibidores de la MAO, todos esos medicamentos ayudan a la levodopa, pero no existe mejor medicamento que la levodopa. ¿Ya? sí, doctor, está bien. Muchas gracias. Ajá. Dávila Vázquez. Sí, doctor, disculpe. También tengo una duda. Cuando, por ejemplo, ya pasa el periodo que usted mencionó de lunas de miel, creo, respecto al tratamiento de levodopa, o sea, si ya no empieza a funcionar o empieza a tener menos duración en el organismo, ¿se le empieza a combinar con MAO o se le combina con con los inhibidores de la dopa descarboxilasa? No, no confunda. Los inhibidores de la dopa descarboxilasa siempre lo vas a tener que dar. O sea, la levodopa, carbidopa, vienen los dos juntos, mejor dicho. Levodopa, benseracida, vienen juntos. O sea, la levodopa siempre va a estar unido a un inhibidor de la dopa descarboxilasa.
Eso se empieza a dar desde que empezamos a dar su medicamento al paciente con Parkinson. Es diferente a que yo añada un inhibidor, un agonista dopaminérgico. Ahí es muy diferente, cambia la cosa, porque yo le doy levodopa, carbidopa y le doy un agonista dopaminérgico, o le doy un inhibidor de la MAO. O sea, ahí es muy diferente, ¿sí? O sea, yo empiezo con la levodopa, carbidopa y si el paciente, yo generalmente hago lo siguiente. Primero, si veo un paciente joven, le doy un inhibidor, un agonista dopaminérgico, tipo pramipexol, que es el más común que tenemos acá en el Perú, ¿ya? Si el paciente va bien, pues téngalo con el pramipexol hasta que el paciente desmejore. Si el paciente ya desmejora, le añado levodopa carbidopa o levodopa benseracida. Eso es lo que hago con mis pacientitos. Algo, George. Sí, doctor, y una última pregunta. Respecto, por ejemplo, a lo que mencionó dentro de las manifestaciones clínicas de neuropatía periférica y dolor, en la parte de neuropatía periférica, por ejemplo, podría presentarse lo que son como que los hormigueos y adormecimientos de las extremidades. ¿A eso se refería? Sí, sí, sí. O sea, todo lo que es los síntomas de una neuropatía, pues, adormecimiento, puede haber quemazón, puede haber un dolor tipo lancinante o quemante, ¿ya? Ok, Sí. y doctor, y para esa, entonces, como ya para esa manifestación en específico, ¿se seguiría dando tratamiento solo para Parkinson o ya se daría tratamiento para neuropatía periférica? No, tienes que darle ya para calmarle el adormecimiento, el hormigueo, el quemazón. Tienes que darle, en este caso, los GABAérgicos, ¿no? Que es lo más utilizado y lo que ha probado ser bueno, pues, como por ejemplo la gabapentina o la pregabalina. La pregabalina le lleva de encuentro en realidad a la gabapentina. Ok, doctor, gracias. Ah, muy bien. Diana, Sí, doctor, yo tenía una pregunta también con respecto al tratamiento y era, en caso que los tratamientos orales ya no funcionen con la sintomatología en Perú, ¿cuál es el siguiente paso a realizar en los pacientes? a ver, en este caso, en Perú, mira, en el Almenara, hacen lo que es la estimulación cerebral profunda, el DBS, colocación del DBS en los ganglios basales, que es un marcapaso en realidad. Yo cuando roté en México vi cómo funcionaba el marcapaso y se le coloca al paciente y se le va regulando como si fuera un robot. Y lo ves ahí que el paciente va mejorando. En Perú, una alternativa sería el DBS, la colocación de una estimulación cerebral profunda, ¿no? Pero hay pacientes que responden y hay pacientes que no responden. Ahora, por la seguridad social, como yo les decía, es el Almenara, pero la cola de pacientes que están esperando un DBS es inmensa. Yo he tenido una paciente que tuvo Parkinson y que la paciente se contactó en Lima con un médico y lo hizo de forma particular. La paciente hipotecó su casa porque es una cirugía muy costosa. Creo que me contó que le costó algo de $50,000. Entonces, ¿para qué no dio buenos resultados en ella? No encontramos buenos resultados en ella. Entonces, a veces no funciona el DBS, ¿no? Otra alternativa que hasta cuando yo vine para acá, Chiclayo, no se hacía en Lima, pero sí vi en México, es la, la colocación de un ostoma, ¿sí? O sea, hacer como el paciente, un huequito, por así decirlo, en lo que es el aparato digestivo, ¿no? Hacer un ostoma a ese nivel y hay formas de presentación de la levodopa
o sea, vía, para que vaya directamente a infusión líquida. Entonces va directamente a lo que es el aparato digestivo, al intestino, y evitamos todo el paso de acá y evitamos que se produzcan los periodos off y on, ¿sí? El periodo off es cuando el paciente está apagado, por así decirlo. Está sin medicación, o mejor dicho, sin efecto de la medicación. ¿Por qué? Porque ustedes saben que yo ingiero la medicación, voy poco a poco subiendo hasta llegar a un pico de dosis. Pero cuando yo le coloco la levodopa de frente a lo que es el aparato digestivo, voy a mejorar esos episodios de periodo off y on, porque en el transcurso de esos periodos, en el intervalo del periodo off, que el paciente está apagado, y el periodo on, que el paciente está con efecto de levodopa, o sea, está prendido, entonces, entre esos episodios, el paciente tiene disinesias, tiene incluso, y aumenta también la bradicinesia, aumenta sus síntomas motores. Entonces, con eso evitamos, ¿no? Evitamos que el paciente nos haga estos episodios. ¿Alguna otra pregunta? Avancen que me voy a almorzar. Eliana. Sí, doctor. Esta pregunta es si podría tomarse una foto con nosotros de recuerdo. Ya. Uy. Sino que como me he venido, espérate un ratito, Está bien, para doctor. que no salga mi, ya, espérate un ratito. Ya, Eliana. Doctor, en lo que van activando sus cámaras. Andreita. Luis, se ve todo negro. No sé, estoy con la cámara activada, pero creo que no sale. Ya fue. Se ve todo negro. No quieren salir. O sale y vuelve a reingresar. Ya. Dale. Son 14 ustedes, ¿no? Sí, doctor. Pero ya se fueron 3. No querían salir en la cámara, en la foto. 4. Doctor, creo que es un problema de internet, mis compañeras. Pero Sí, siempre su conexión falla cuando están compartiendo, hablando. Andrea Bustios. No tiene cámara, Andrea.
Luis, creo que es tu Ya cámara. fue, tómense ustedes, no. Creo que mi cámara está mal. Te hacemos recorte con Photoshop de tus otras fotos. Ajá. No sale, Luis, no sale. Ya ustedes dirán, sonrían. 1, 2, 3. Ya. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, por toda la paciencia y bueno, es el único neurólogo que nos ha enseñado. Ajá. Bueno, gracias a ustedes, pues espero que les haya ayudado con algunas clases y bueno, a estudiar nada más. Poco a poco ustedes se van a dar cuenta que, bueno, ya se estarán dando cuenta, ¿no? Conforme van avanzando en la carrera, van conociendo nuevas cosas y van